Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber introducido los diferentes conceptos de energía y las variedades que hemos visto hasta el momento, que serían la energía potencial elástica, energía cinética y el concepto de energía mecánica como la suma de todas ellas, vamos a ver uno de los teoremas más importantes que veremos a lo largo de toda la asignatura y que nos servirá para resolver muchísimos de los problemas que tendremos a partir de ahora, que es lo que se conoce como el teorema de conservación de la energía. Lo escribo por aquí, teorema de conservación de la energía. Bueno, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Basándonos un poco en el nombre, cuando nosotros tenemos una partícula la cual tiene una energía que puede depender de diversos factores, como vimos el otro día, ya sea la posición, ya sea la elongación que tenga un muelle, ya sea la velocidad a la que se mueva dicha partícula, o una combinación de todas ellas, esa partícula va a ir variando a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, la partícula podría acelerarse, podría ralentizarse, podría subir, bajar, acortar la longitud del muelle, alargarla, o cualquier otro tipo de variación que veremos más adelante. Entonces, el teorema de conservación de la energía nos dice lo siguiente. Si no tenemos presente ninguna fuerza no conservativa, la energía total del cuerpo se mantiene constante a lo largo del tiempo. Vamos a desglosar esto poco a poco para que se entienda. ¿Qué es una fuerza no conservativa? Bueno, pues una fuerza no conservativa es aquella que hace que nuestro cuerpo pierda o gane energía. Es decir, que no conserva la energía que mantiene dicho cuerpo. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, sería el rozamiento. Hemos visto que la fuerza de rozamiento lo que hacía era oponerse al movimiento de la partícula. Es decir, que para una misma fuerza yo tengo que ejercerla con mayor intensidad para que mi cuerpo se mueva a la misma velocidad o adquiera la misma aceleración, porque tengo esa fuerza de rozamiento que me está haciendo perder cierta energía cinética. Entonces, en caso de que no exista ninguna fuerza no conservativa, que veremos más adelante cuáles son conservativas y cuáles no, la energía total de mi cuerpo se va a mantener constante. O lo que sería lo mismo, en caso de que exista alguna fuerza no conservativa, la variación de energía en mi cuerpo va a ser la diferencia entre la energía que yo tenga al final menos la energía que tenga al principio. Es decir, vamos a expresarlo. Lo primero, si no hay fuerzas no conservativas, tenemos dos casos. No hay fuerzas no conservativas. ¿Vale? Esto nos lleva a que la energía final, o mejor dicho, la energía mecánica final tendrá que ser igual a la energía mecánica inicial. Siempre cuando hablamos de conservación de energía, nos referimos a toda la energía que tiene un cuerpo, ¿vale? Ya sabéis que esa energía se puede ir transformando de un concepto a otro sin ningún problema. Y en caso de que tuviésemos fuerzas no conservativas, hay fuerzas no conservativas, ¿qué es lo que nos ocurre? Que la variación de energía mecánica, voy a ponerlo así, variación de energía mecánica, es decir, el cambio que existirá en la energía mecánica será la energía mecánica final, a ver, lo pongo bien, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí esto también nos pasa. Pero ¿qué ocurre? Que la variación de energía mecánica es energía mecánica final menos energía mecánica inicial, pero ¿qué ocurre? Que como son iguales, esta diferencia es cero. Por tanto, el cambio de energía mecánica es igual a cero, por lo tanto, toda la energía se conserva a lo largo del proceso. Sin embargo, en el caso de que exista alguna fuerza no conservativa, como acabamos de decir, que podría ser el rozamiento, nos daremos cuenta de que sí que existirá una variación de energía mecánica, la cual puede ser mayor o menor que cero. Lo que no puede ser es igual a cero, porque si es igual a cero, entonces tendríamos este caso, en el que no existen fuerzas no conservativas. Pero
Podríamos tener un caso en el que fuera una añadidura de energía, es decir, que yo tengo más energía cuando acaba mi proceso que cuando empiezo, o podría ser una sustracción de energía, es decir, que yo tengo menos energía cuando acabo el proceso que cuando lo empiezo. Vamos a poner dos casos. El primero de ellos, vamos a suponer una pelota, la cual está en una posición con respecto al suelo, a una altura h. Y aquí arriba tiene una velocidad que es nula, ¿ok? Por tanto, ¿cuál sería la energía mecánica inicial? Pues sería básicamente, como no tiene velocidad, no tendremos ninguna energía cinética. Como no existe ningún muelle, no tendremos ninguna energía elástica, ninguna energía potencial elástica, pero como tenemos una altura, sí que existirá una cantidad de energía potencial, porque suponemos que tiene una masa distinta de cero, ¿vale? Porque si no, no sería una partícula, y que está expuesto a una gravedad. Por tanto, la energía mecánica inicial sería simplemente energía potencial, en este caso inicial, y sería m por g y por h. Esta sería la energía mecánica inicial. Y ahora dejamos caer la pelota de tal manera que cuando llega al suelo lleva una cierta velocidad, sea la que sea, nos da exactamente igual cuál sea. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ver? Que la energía mecánica final, ¿qué tendríamos en este caso? Cuando llega al suelo no tiene ninguna altura, por lo tanto no tiene energía potencial. Igual que nos ocurría antes, no hay ningún muelle ni ninguna goma que le aporte una elasticidad, por lo tanto no tiene energía potencial elástica. Pero lo que sí que tiene ahora es una velocidad distinta de cero. Por tanto, tendremos una energía, en este caso, cinética, es decir, un medio, vamos a poner que tendríamos, en este caso, energía cinética final, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? ¿Y qué es lo que podemos concluir? Que como no ha existido ninguna interacción con ningún otro tipo de fuerza, más allá de la propia gravedad, que es lo que hace que la pelota caiga, podemos decir que la variación de energía mecánica va a ser igual a cero, porque no ha habido nada de fuerza, no ha habido ninguna otra fuerza que le haya sustraído parte de su energía. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que la energía potencial final tendrá que ser igual a la energía potencial inicial. O lo que es lo mismo, mejor dicho, la energía mecánica final, perdonad, la energía mecánica inicial tendrá que ser igual a la energía mecánica final. O lo que es lo mismo, la energía potencial inicial tendrá que ser igual a la energía cinética final. Y ahora puedo sustituir y puedo decir que m por g y por h tendrá que ser igual a un medio de m por la velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto se deberá cumplir en nuestro caso. Es decir, un cuerpo que se deja caer desde una altura h llegará al suelo con una velocidad v, la cual puedo calcular. Porque suponed, por ejemplo, que conocemos todos los datos menos v. Pues yo diría que mgh sería igual a un medio de m por v al cuadrado. Como la m multiplica a los dos lados, la puedo quitar, y de aquí despejo la v. El 2 lo paso multiplicando, y me quedaría que v cuadrado sería 2gh, por lo tanto, v sería igual a la raíz de 2gh. Esta sería la velocidad a la que llegaría nuestro cuerpo al suelo. ¿De acuerdo? Este sería un ejemplo en el que yo podría calcular cuánta velocidad llega el cuerpo al suelo, o con cuánta velocidad llega el cuerpo al suelo, dependiendo de la altura a la que caiga el cuerpo, suponiendo que lo soltamos. Sin embargo, vamos a poner otro caso, en el cual yo tengo, por ejemplo, aquí un cuerpo, el cual se está moviendo a una velocidad que vamos a suponer constante. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería en un principio la energía inicial que tendría? Pues la energía mecánica inicial sería simplemente la cinética, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No tiene altura porque estamos en el suelo, por lo tanto, suponemos que el origen está aquí, no tiene ninguna altura, o suponemos que la altura es prácticamente despreciable, y no existe ningún muelle, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de repente nos dicen, esta sería la velocidad inicial, por tanto sería la velocidad inicial, nos dicen que en un trozo de superficie, por ejemplo, que iría de aquí a aquí, de aquí
vamos a poner hasta aquí, en este trozo tenemos un coeficiente de rozamiento, de tal manera que cuando el cuerpo llega aquí, se sigue moviendo a una velocidad final también constante, pero la velocidad final es más pequeña que la velocidad inicial. Nos da exactamente saber cuál es la relación que existe entre ellas, si es el doble, si es la mitad, si es lo que sea. Solamente sabemos que la velocidad final es más pequeña que la velocidad inicial. Por tanto, ¿cuál sería la energía mecánica final? Pues nos ocurriría exactamente lo mismo que antes. Es decir, energía mecánica final, no tenemos altura, no tenemos muelles, por tanto sería simplemente 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y ahora podemos hacer la comparación que hemos hecho aquí arriba antes. Es decir, variación de energía mecánica sería energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Es decir, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Vale? Como la masa suponemos que se mantiene constante, porque vamos a suponer que no ha perdido un trozo de cuerpo por el camino, tendríamos 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Y cuál es el problema? Que como sabemos que este término, es decir, que la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, la velocidad inicial al cuadrado lógicamente será mayor que la velocidad final al cuadrado. Por tanto, la diferencia entre ellas, este término será menor que 0. Por tanto, aquí tendremos que la diferencia de energía será menor que 0. Y no será igual a 0, tal y como habíamos visto en este caso aquí arriba. ¿Por qué? Porque este término del rozamiento nos hará perder cierta energía. Por tanto, aquí no podremos decir que se cumpla el teorema de la conservación de la energía, porque por el camino habremos ido perdiendo ciertos términos de energía que deberíamos conservar a lo largo de nuestra expresión. Habéis podido ver, chicos, que tenemos un nuevo planteamiento de problemas muy interesante en el cual tendremos que estudiar las diferentes interacciones que ocurren entre los cuerpos para poder determinar en cuáles de ellos se mantiene la energía y en cuáles perdemos o ganamos energía. ¿Ok? Pero por el momento nos quedamos con este planteamiento. En caso de que exista alguna fuerza que sustraiga parte de la energía, tendremos esa variación dentro de nuestro cuerpo, y en caso de que no exista ninguna fuerza que sustraiga la energía, simplemente tendremos que considerar que la energía mecánica al final será igual a la energía mecánica inicial, lo cual será un grandísimo planteamiento para poder sacar conclusiones de diversos problemas. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.